Hola chicos, buenas tardes o buenos días, según el horario en el que estén viendo esta clase. Hoy vamos a trabajar sobre el sistema respiratorio, ¿sí? ¿Qué órganos, hacia grandes rasgos, componen el sistema respiratorio? Tenemos como órgano inicial de este sistema, como la parte superior, la nariz, ¿sí? Con su cavidad nasal. Después tenemos la faringe, que abarca desde la nariz hasta la laringe, tráquea, bronquios principales, el derecho y el izquierdo, y a grandes rasgos pulmón. Después vamos a ver qué es el árbol bronquial y cómo están compuestos los pulmones. El primer órgano con el que vamos a trabajar es la nariz, que es un órgano especializado que se localiza en la entrada del aparato respiratorio, ¿sí? Y que se divide en una porción externa, sí, que es la que sobresale, algunos serán más narigones y otros menos, y una interna denominada cavidad nasal, ¿sí? En la porción externa es la parte de la nariz que es visible en la cara, ¿sí? Y que consiste en un armazón de soporte óseo, sí, o sea, de hueso, y en el cartílago hialino, cubierto por músculo, piel y revestimiento, y todo revestido por mucosa. La porción externa de la nariz está constituida por un hueso frontal, eh, acá lo vemos, ¿sí? Tenemos el hueso frontal, los huesos nasales, el hueso maxilar, ¿sí? En este caso es maxilar superior, y acá estaban los cartílagos de los que hablábamos, cartílagos nasales laterales, el cartílago septal, ¿sí? El cartílago alar y los tejidos que tenemos fibroso, ¿sí? Y tejido adiposo. Bien. Esto es la parte externa de la nariz, que es la que vemos desde el exterior, ¿no es cierto? La estructura cartilaginosa está conformada por el cartílago nasal, como veíamos, y el septal, ¿sí? Y los nasales laterales, que están debajo de los huesos nasales. Fíjense que los cartílagos quedan debajo de los huesos nasales en ubicación, ¿sí? Cefalocaudal quedan debajo de. Y por debajo y a los costados tenemos los cartílagos alares, ¿sí? Eh, en el cartílago hialino que vemos, ¿sí? Eh, vamos a seguir avanzando hacia el lado interno de la nariz. Acá en esta imagen la podemos ver mejor. Ajá, sí, acá se observa bien. En la parte interior de la nariz tenemos dos aberturas, ¿sí? Llamadas narinas u orificios nasales, como ustedes prefieran. Y las partes internas de esta porción externa, o sea, de la parte que sobresale de la nariz, eh, cumplen tres funciones principalmente. Una, la de calentamiento, humidificación y filtración del aire inspirado, ¿sí? La segunda es de detección del estímulo olfatorio. Y la tercera, la modificación de las vibraciones vocales, ¿sí? A medida que van pasando a través de estas cámaras de resonancia, que son huecas y que poseen un gran tamaño. ¿En qué varía? Por ejemplo, si yo me tapo la nariz o estoy congestionada, la voz va a sonar más nasal. Justamente eso es lo que nos da cuenta que interfiere como caja de resonancia en la voz, ¿sí? En la porción ya interna de la nariz o cavidad nasal hay un gran espacio en la región anterior del cráneo, o sea, en la parte delantera del cráneo, y, eh, y está recubierta, como decíamos, por músculo y mucosa, ¿sí? En la parte delantera se va a continuar con la porción externa de la nariz y en su parte posterior, ¿sí? O trasera, se comunica ya con la faringe, ¿sí? Por dos aberturas que se denominan coanas, ¿sí? Después vamos a ver cuando veamos la faringe, la porción que se une con la nariz, dónde están ubicadas estas coanas que mencionábamos. Entonces los conductos de los senos paranasales van a drenar el moco, ¿sí? Y los conductos nasolagrimales, ¿sí? Son los que transportan las lágrimas, ¿sí? También desembocan en la cavidad nasal. Por eso muchas veces nos pasa que a lo mejor cuando nos colocamos gotas oftálmicas, ¿sí?
se empieza a sentir un sabor en la parte trasera de la boca o en la garganta, y esto es porque los conductos están comunicados, ¿sí? El lagrimal con el nasal, y el nasal a través de la faringe se siente al final de la lengua en el pasaje, ¿sí? Por la zona orofaringia o bucofaringia se va a sentir el sabor del que hablamos. Los huesos del cráneo que van a contener los senos paranasales son el hueso frontal, ¿sí? Acá se puede ver el seno frontal, el hueso efenoides, ¿sí? Que se ve acá el hueso efenoides, ¿sí? Y tenemos el seno efenoidal. Después tenemos, los otros dos no están visualizados acá, pero sí a lo mejor en una imagen frontal se podrían ver mejor, que son los senos maxilares, ¿sí? Que están debajo del pómulo, ¿sí? La composición del pómulo, y el etmoides. Además de producir moco, los senos paranasales sirven como cámaras de resonancia, como decíamos antes, para el sonido durante el habla y el canto. Entonces, después la cavidad nasal, ¿sí? Siempre yendo de afuera hacia adentro, ya estamos dentro de la cavidad nasal, se va a dividir a su vez en una región respiratoria, que es más grande, y que está en la porción, perdón, en la porción superior, en la porción inferior, una región olfatoria, ¿sí? Que es más pequeña y está por encima. Fíjense a ver si en el dibujo se ve la parte superior, ¿dónde está? Perdón, que me tengo que ubicar. No se puede visualizar en esta. Bueno, pero la parte superior de la nariz es la que se ocupa de la función olfatoria, ¿sí? En la porción anterior de esta cavidad nasal, dentro de las fosas nasales, a todo ese espacio se lo denomina vestíbulo, ¿sí? Y está rodeado por el cartílago, mientras que la parte superior de esta cavidad está rodeada por el hueso. El tabique nasal divide esta cavidad en dos lados, el derecho y el izquierdo. No sé si en la anterior se veía así. Vieron que acá tenemos el cartílago septal. Bueno, en esa línea media va a dividir en hemisferio derecho, perdón, el lado derecho y lado izquierdo de la nariz. Cuando el aire va a ingresar por las fosas nasales, lo primero que hace es pasar al vestíbulo, ¿sí? Que está recubierto de una piel provista de vellos gruesos, de pelitos gruesos, que filtran las partículas más grandes de polvo. Y toda la mucosa que recubre esta cavidad nasal y los cornetes evitan que se deshidraten, ¿no? Y atrapa las gotitas de agua durante la respiración. Entonces, esta laringe que habíamos mencionado anteriormente es por donde se dirige, es la que se va a ocupar de dirigir el aire y el alimento hacia cada uno de los conductos que correspondan, ¿sí? Y va a participar en el habla. Está localizada, como habíamos visto en la imagen anterior, en la parte inferior de la faringe, ¿sí? Y está formada por 8 cartílagos rígidos que le decimos hialinos, ¿sí? Y una solapa que como forma de una cuchara, que está compuesta por cartílago, ¿sí? Que es elástico y que se llama epiglotis. Yo les agregué un videíto en esta parte, a ver si se ve. Bueno, acá vemos la composición, esperen que vuelva a la anterior, perdón. Acá vemos dónde se encuentra la epiglotis, el hueso hioides, ¿sí? La membrana tiroidea, ¿sí? La epiglotis. Vamos a ver acá que tenemos el cartílago traqueal, ¿sí? Donde ya va a empezar después a comunicarse con la tráquea. Perdón. Entonces en esta vemos una vista anterior y una vista posterior de la laringe. Vamos a ver acá en un corte sagital, ¿sí? El mismo hueso hioides del que hablábamos antes, ¿sí? Y la epiglotis. En la siguiente imagen coloqué un videito de cómo funciona. Quiero que visualicen bien esta imagen. La podemos pasar 2 veces para que lo puedan observar. Cómo trabaja la epiglotis para
cerrarse en el momento de la deglución, ¿sí? Fíjense. Miren cuando traga, fíjense en esta porción, cómo deja la vía abierta y cuando cierra, o sea, se eleva y se cierra. Vamos a ponerlo nuevamente. Presten atención en esta porción. Cuando está pasando el líquido, está cerrado y cuando está respirando, queda abierto. Y tragó nuevamente y lo volvió a cerrar. Vamos con una tercera vista a ver si pueden identificar cómo se eleva la glotis impidiendo que pase para la vía aérea y que el líquido pase por atrás. Pero fíjense que cuando respira está, ¿sí?, descendida y de esa manera puede respirar tranquilamente. En la siguiente, a ver, ahí está. En la siguiente imagen lo que estamos viendo es esta laringe en la porción donde están las cuerdas vocales, ¿sí? Fíjense que las cuerdas vocales tenemos el mismo tipo de sistema, se abren y se cierran según uno quiera utilizar para solamente como conducto este espacio o hacer sonar la voz. Entonces en el momento que están cerradas el aire intenta pasar y provoca estas vibraciones a las que llamamos voz. En cambio cuando están abiertas se puede ventilar perfectamente sin que se interfiere y emitamos sonido alguno por las cuerdas vocales. Ahora tenemos la tráquea, ¿sí?, que es un conducto que va a continuar desde la laringe hasta los bronquios, ¿sí? Este es un corte transversal en donde vamos a ver en esta porción la tráquea, ¿sí? Y de este lado el esófago, que cuando veíamos en el video es por donde continuaría el alimento o el líquido en ese caso, y esta es nuestra vía aérea que continúa permeable, ¿sí? Esta tráquea también son anillos cartilaginosos, ¿sí?, que ofrecen bastante resistencia para evitar que con los golpes que puedan sucederse a la altura de la garganta tengamos lesiones mayores o impedimentos en la respiración. Y se va a dividir en su parte a continuar, ¿sí?, se va a dividir en los bronquios, que las características cartilaginosas y de mucosas son idénticos, ¿sí?, pero van a irse ramificando de tal manera los bronquios hasta llegar a los bronquiolos terminales, que son finos, lo suficientemente finos como para poder realizar esta comunicación directamente con los alvéolos. Con los alvéolos. Tengo un inconveniente, tuve que hacer una pausa, lo hice en varias veces, pero en este caso, tengo familia atrás, en este caso pude hacer una visualización de todo lo que había grabado hasta el momento y me encontré con que no se grabó la faringe, así que antes de seguir avanzando voy a volver un poquitito, sí, disculpen, pero si no vamos a adelantarnos sin. Después de que habíamos terminado de ver todo lo que era cavidad nasal, habíamos dicho que teníamos una faringe en esta parte, sí, con 3 porciones, que era la nasofaringe, la bucofaringe u orofaringe y la laringofaringe. Y acá tenemos una imagen en un corte longitudinal de la faringe. Lo que estamos viendo es la parte, estamos viéndolo desde atrás a la faringe y vemos que en la porción nasofaringe, que era la que les comentaba primero, ¿sí?, se ven acá las coanas que les nombraba, por donde va a ingresar el aire inspirado, ¿sí? Después tenemos una porción llamada orofaringe o bucofaringe, que acá por ejemplo vemos la úvula, que es la campanita, y la raíz de la lengua, ¿sí? Y ya en su última porción sería la laringofaringe, que es cuando se comunica ya ahora sí con la laringe que les había comentado anteriormente. Disculpen el desorden, pero se ve que esta partecita cuando puse pausa no la grabé y no quería que siguiéramos avanzando sin poder darla, ¿sí? Vamos a retomar entonces donde nos habíamos quedado. Un segundito, ténganme paciencia. Ahí estamos. Entonces decíamos que esta tráquea
se dividía. Acá hay un punto importante que lo vamos a ver seguramente más el año que viene, pero me gustaría que lo tengan en consideración. Esta tráquea, en el punto previo a dividirse en ambos bronquios, nosotros esa localización decimos que es la carina. Y es importante porque cuando vayan a intubar a un paciente, no ustedes, sino el médico, pero van a poder observar la placa y van a poder escuchar ustedes la ventilación para ver si se da adecuadamente. Cuando se produce una intubación orotraqueal, justamente como lo dice la palabra, es una intubación que arranca desde la boca y que va hacia la tráquea, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de que no sobrepase este espacio de la carina y que se nos vaya a uno de los bronquios, porque en ese caso ya ventilaría un solo pulmón. Entonces es importante que cuando se saque la placa radiográfica, como este tubo endotraqueal tiene una cinta radiópaca, va a salir hasta donde llegó para que si desciende más, como ventilaría uno solo, si no llega hasta la carina, o ese es el punto último donde tienen que llegar, va a ventilar ambos pulmones, ¿sí? Como se puede observar acá, son brevemente diferentes un bronquio del otro, ¿sí? Estos que primero visualizamos, perdón, ahí está. Estos primero visualizamos son los bronquios principales, ¿sí? Como figuran acá, después la tráquea, dividimos en bronquios principales. Tenemos el derecho y el izquierdo, ¿sí? Eh, en ambos bronquios, bueno, nos va a derivar después en los pulmones, ¿sí? El bronquio principal derecho, como se puede ver en la imagen, es más ancho, ¿sí? Y va más ancho, más corto, ¿sí? Y está más inclinado que el izquierdo. Entonces ahí generalmente cuando tenemos algún accidente como una broncoaspiración, que es algún objeto que esté que haya sido aspirado y esté bloqueando la vía respiratoria, como el alimento que desciende hasta esa zona, generalmente es en ese bronquio donde termina alojándose este alimento. Entonces veíamos que se iban ramificando, todo esto lo llamamos nosotros árbol bronquial, como se puede ver, quedaría en la imagen inversa, pero se ve claramente como si fuera el tronco y cada una de sus ramas. ¿Hasta cuándo se va a ir ramificando? Fíjense que tenemos bronquios principales, ¿sí? A su vez cada uno, esto lo divide a la tráquea en derecho o izquierdo, a su vez cada uno se van a dividir en bronquios eh, perdón, lobales, ¿sí? Después bronquios segmentarios, bronquiolos y bronquiolos terminales, que es cuando ya se pone en comunicación con los alveolos, como les estaba diciendo anteriormente. Fíjense que aparte también podemos visualizar acá otro componente muy importante de esta función respiratoria, de esta caja torácica, que va a ser el diafragma sobre el que se apoyan ambos pulmones. El pulmón tiene una forma, burdamente diciéndolo, como de triángulo, ¿sí? Entonces vamos a tener en esta nuestra base y el ápice, ¿sí? del pulmón. Fíjense que está dividido a su vez en 3 lóbulos el pulmón derecho y en 2 el pulmón izquierdo, ya que de este lado, como se observa en esta cisura cardíaca, es donde va a quedar apoyado y posicionado el corazón mediastino, ¿sí? Orientado hacia ese costado. Perdón, me fui. Entonces decíamos estas cisuras que presenta acá, estos lóbulos, estas cisuras interlobulares, tienen nombre de transversal y oblicuas, y en este caso está solamente la oblicua, y es importante que conozcan en cuántos lóbulos se va a dividir cada uno de los pulmones, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Decíamos que estos pulmones, como vemos acá, ya empezamos a conformar lo que es la caja torácica. Vamos a tener un esternón, costillas, por detrás tenemos, acá se alcanzan a ver las vértebras, ¿sí? En la siguiente clase o más adelante vamos a visualizar cómo está bien compuesta esta caja torácica, pero bueno, básicamente lo que tenemos es la composición de estas vértebras dorsales, ¿sí? Vértebras dorsales,
las costillas que se van a unir al esternón, ¿sí? Estas que se unen directamente son las costillas que llamamos verdaderas y las falsas son las que se unen a la séptima costilla, ¿sí? A través de cartílago, y las últimas dos terminan siendo flotantes ya que no se van a unir al esternón de ninguna manera, ¿sí? Acá veíamos la conformación del pulmón y decíamos que era el vértice o ápice, ¿sí? Los lóbulos superiores, ¿sí? La fisura horizontal en este caso, que es la que no tiene el pulmón izquierdo, y la fisura oblicua, que sí la tienen ambos, dividiendo así el lóbulo inferior en cada uno de los costados. Esta es la base, como estábamos mencionando, ¿sí? De cada uno de los pulmones, ¿sí? Fíjense, perdón, que en esta se ve menos que en la anterior, sí, pero esta cisura es la que le decimos incisura cardíaca, ¿sí? Bien. Vamos a seguir profundizándonos y metiéndonos un poquitito más en profundidad en este pulmón, ¿sí? Vamos a ver ya un bronquio terminal, ¿sí? O sea que es una imagen altamente agrandada en este lado. Decimos que este bronquiolo terminal se va a dividir en los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y el alveolo, que es lo último que vemos en esta imagen, ¿sí? Este árbol alveolar, este conjunto de alvéolos que va a formar este racimo, ¿sí? Por otro lado tenemos acá, se visualizan las pleuras, que en la anterior imagen no la vimos, pero ya vamos a empezar a trabajar un poquitito cuando trabajemos con la composición completa de esta caja torácica, vamos a ver cuál es la función importante que cumplen estas pleuras, ¿sí? Vemos que está altamente vascularizado, ¿sí? Que en el bronquiolo respiratorio empiezan a subdividirse a través en los conductos alveolares y ya se comunica con el saco alveolar completo que está compuesto por cada una de estas piezas, ¿sí? De los alvéolos. ¿Por qué está altamente vascularizado? Porque acá es donde se produce este intercambio gaseoso que es la función principal del sistema respiratorio. Fíjense ustedes que en esta imagen ampliada del alvéolo, lo que estamos viendo es cómo está, al estar tan vascularizado, ¿no? Podemos ver el momento en el que se produce por difusión, que habíamos hablado en el primer encuentro que tuvimos presencial, cómo se produce por difusión este pasaje de oxígeno desde el alvéolo a la sangre y de dióxido de carbono de la sangre hacia el alvéolo, ¿sí? Vamos a ver cómo se produce este mecanismo. En la mecánica ventilatoria tenemos que considerar que esta caja torácica lo que intenta hacer es mantener una caja sellada, ¿sí? Y con presión levemente negativa en relación a la atmosférica. ¿Por qué necesitamos esto? Porque lo habíamos comentado, pero lo vamos a volver a recordar. El pulmón, a diferencia de otros órganos huecos como por ejemplo el corazón, no puede mantener su forma cuando no está completamente lleno de aire. Esto quiere decir que si nosotros realizáramos un corte transversal en el corazón, conservaría las cámaras en perfecta composición. En cambio, en el en el pulmón, estos sacos son más bien esponjosos y no mantienen una forma rígida. Entonces, si nosotros no tenemos este vacío dentro de la caja torácica, el pulmón no tiene la capacidad de expandirse solo, por lo cual vamos a tener acá en gran importancia lo que son las pleuras, ¿sí? Vamos a tener dos pleuras recubriendo esta caja torácica por el lado interno. Una de ellas, que es la que más en contacto va a estar con la caja torácica, es la pleura parietal. Entre medio de ellas tenemos el líquido pleural, un espacio interpleural con el líquido pleural, que es lo que evita básicamente es que se rocen, ¿sí? Estas pleuras y que al estar lubricados van a poder realizar los movimientos respiratorios sin irritación de los tejidos.
y de afuera hacia adentro esta segunda pleura, que son las pleuras viscerales porque están en contacto directo con los pulmones. Básicamente la función de estas pleuras lo que hace es, al estar adherida una ampliamente al pulmón y otra a la parrilla costal, lo que van a intentar hacer es entre ellas mantenerse lo más unidas posible, o sea que este espacio interpleural sea el mínimo posible. ¿Por qué? Porque de esta manera mantienen estos pulmones extendidos en base a la amplitud que tenga la caja torácica, por lo cual si los músculos que van a realizar los movimientos de expansión en la caja torácica se contraen, por ejemplo, como vemos acá, en reposo el diafragma relajado tiene esta forma abovedada, lo que hace que la caja torácica tenga un tamaño inferior al que tiene en el momento en el que con la inspiración el músculo diafragma se contrae, ¿sí? Por lo cual desciende y se pone recto y aumenta ampliamente el tamaño de esta caja torácica. También produce, al expandirse más, produce una mayor presión negativa. Quiere decir que más es la presión que va a intentar hacer para que ingrese el aire que compense estas presiones. Entonces, no son los pulmones quienes deciden llenarse de aire, sino que es la función de los músculos, tanto los accesorios intercostales y como el diafragma, los que amplían la caja torácica y gracias a las pleuras que cumplen esta función de adhesivo, entre comillas, van a hacer que el pulmón se expanda, aumenta la presión negativa dentro del pulmón, por lo cual se ve en la necesidad de ingresar automáticamente el aire para intentar compensar un poco las presiones. Entonces, cuando la persona va a relajar los músculos, el músculo va a volver nuevamente a su posición, por lo cual esta caja torácica va a disminuir su capacidad y el aire se va a ver obligado a salir. Eso es básicamente la mecánica ventilatoria, ¿sí? Esto es a grandes rasgos, acuérdense que siempre tienen que irlo estudiando con los libros, ¿sí? Eh, Podríamos hacer un parate en este momento y empezar a analizar si todos estos conceptos, que algunos de ellos son nuevos para ustedes, fueron comprendidos antes de seguir agregándole nuevos conceptos. Sí es importante que tengan en cuenta que la respiración en sí misma, que es la función del sistema respiratorio, está compuesto, según la bibliografía, depende de cuál bibliografía tomen, puede estar compuesto por 3 mecanismos o 4. Y ahora voy a explicar cuál es la diferencia entre una y otra. Los que dicen que, bueno, los primeros 3 son iguales, pero hay uno que está intercalado en una de las bibliografías. ¿Qué mecanismos tenemos entonces en la respiración como tal? Primer mecanismo que vamos a tener es la ventilación, que no es otra cosa que el ingreso del aire y el egreso del aire desde desde el exterior hacia los pulmones y desde los pulmones hacia el exterior. Ese intercambio de aire, esa entrada y salida de aire es a la que llamamos ventilación. Después tenemos 2 tipos de respiración. En esto combinan ambas bibliografías con las que trabajamos, combinan en que son 2 respiraciones. Una respiración externa, y le llamamos externa porque ese primer intercambio gaseoso se va a producir entre el aire que viene desde afuera, que está dentro de los pulmones, pero que viene desde afuera, y esta sangre que viene carboxigenada. Ese primer intercambio en donde la sangre va a despedir o va a través de difusión, va a eliminar el dióxido de carbono y el alveolo le va a proporcionar el oxígeno, ese primer intercambio gaseoso se llama respiración externa. ¿Por qué? Porque uno de los elementos viene directamente desde afuera, que es el aire inspirado. Después, acá es donde difieren en una de las bibliografías, agrega como tercer mecanismo de respiración el transporte de los gases, o sea, este transporte que lo realiza el sistema circulatorio es necesario para el sistema respiratorio, por lo cual uno de los autores lo incluye y el otro no. Podemos utilizar cualquiera de las 2 terminologías, no hay ningún problema mientras que entiendan
por qué una lo tiene y por qué la otra no. Entonces decimos, podríamos ubicar como tercer momento de la respiración este transporte de gases a través del torrente sanguíneo. Y el cuarto, que para uno es tercero y para otro es cuarto, momento de la respiración es la respiración interna. ¿Y cuándo es la respiración interna? Si la externa era el intercambio gaseoso entre la sangre que venía del cuerpo y el oxígeno que venía desde afuera, ahora esta respiración que es interna se va a producir entre la sangre que transporta este oxígeno, ¿sí? Y la célula que va a realizar el intercambio de dióxido de carbono al torrente sanguíneo y va a absorber el oxígeno también por difusión, que es un transporte pasivo. Bueno, espero que hasta acá se haya entendido. Vamos a seguir profundizando en la siguiente clase. Cualquier duda, ya saben que nos encontramos en el grupo de WhatsApp en el horario de clase para poder despejar todas las dudas. Espero que les haya servido. Nos estamos viendo. Besos para todos.